Los invito, por favor, a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Mateo 16, de los versículos 21 al 27, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Confiemos que nos ilumine en esta exposición. Vamos a iniciar esta exposición haciendo un recordatorio solemne de una verdad que no es agradable para muchos y que es negada, pero hay un enemigo de Dios y adversario de Dios que se opone a Dios y se llama Satanás. Hay un enemigo de Dios. Ese enemigo es llamado en las Sagradas Escrituras por diversos nombres. Según Apocalipsis 12:9, se le llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Esas dos palabras, Diablo y Satanás, debemos entender lo que significan, porque describen la acción diabólica. Diablo significa acusador, difamador, y Satanás significa adversario. Satanás entonces es el adversario de Dios y de todos los que aman a Dios. Es adversario también del hombre, porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. Odia a Dios y a todo lo que Dios ha hecho. En algún momento, Satanás era un ángel y estuvo en el lugar de los ángeles, pero fue arrojado del cielo. Sin embargo, tenía cierto acceso al cielo. ¿Cómo podemos saber esto? Hay varios versos que quisiera revisar muy rápido, solo para verificar estas referencias. Job 1 y 2 nos dice que Satán se presentó delante de Dios. Y Satán se presentó allí a difamar a Job.
a hablar mal de un hijo de Dios, de un hombre fiel a Dios. Y Satanás se encargó de traer sobre Job las terribles penurias que él pasó. Satanás también aparece en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3, versículo 1, acusando, y dice así la escritura, Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, eso es una visión que tiene Zacarías, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Estaba a su mano derecha para acusar a el sacerdote Josué. En 1 de Crónicas 21:1, que hoy lo leímos me parece en la mañana, se nos dice algo como esto. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás es un ser real, es entonces difamador, acusador y adversario de Dios y de los hijos de Dios. La Biblia dice que Satanás fue arrojado en el ministerio de Jesucristo, cuando Jesucristo vence en la cruz. Satanás es descrito en el Apocalipsis como arrojado a la tierra. Porque Jesucristo completó la tarea, la labor de redención. Ya no se aceptan más acusaciones delante del trono de Dios para los hijos de Dios. Y eso debería llevarnos a decir gloria a Dios. Ese acusador no es más escuchado porque ese acusador tiene razones para acusarnos cada vez que nosotros fallamos, quebrantando la ley de Dios. Pero ha sido echado, y dice la palabra de Dios, lo estudiamos cuando estábamos en Apocalipsis, que ahora ha sido limitado en su poder. Eso se tipifica diciendo que él está encadenado. No es una cadena física, sabemos, pero el poder de Satanás ha sido limitado y su tiempo es limitado también para ejercer su maldad en este mundo. Dice la Biblia que Satanás domina a los hijos de desobediencia. Todos nosotros, sin Cristo, antes de haber nacido de nuevo y antes de nuestra conversión, éramos hijos de desobediencia. Y Efesios 2:2 nos dice que estábamos bajo el dominio del enemigo. Este maligno es el que domina al mundo. Juan 5:19 lo dice así. Y luego, ¿qué sabemos más del maligno según la palabra de Dios? Que finalmente será echado al fuego eterno. Mateo 25:41. Esa es como introducción. Sí, hay un Satanás, hay un enemigo de Dios y hay huestes espirituales de maldad. Es decir, millares, un ejército de maldad sigue a Satanás y sus órdenes. Ahora, pregunto, ¿alguno aquí le gustaría estar del lado de este ser maligno? Yo sé que la respuesta de todos va a ser que no. Pero nosotros, mis estimados, debemos aprender a pelear con este ser que es tan maligno y tan astuto. Porque en el relato que nosotros hemos leído, un hijo de Dios cayó y se puso del lado del enemigo. Entonces vamos a ver los hechos. Pedro está sirviendo de tropiezo al decir lo que dijo. Ahora, antes de continuar, quisiera completar lo que venía diciendo. Hay Satanás que hace tropezar, que es acusador, que es adversario, pero hay todos los que con él causan tropiezo en este mundo. Quisiera leer ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 41, lo que dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablando,
Dice, Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Esto estamos hablando del fin, ¿verdad? Y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué más sabemos entonces? Que hay personas en este mundo que son causantes de tropiezo, sirven de tropiezo, y que el fin de ellos será el lloro y el crujir de dientes junto con Satanás. Vuelvo a preguntar, ¿quisiera usted estar de ese lado? Y aunque sé que ninguno de nosotros quisiera ponerse del lado del enemigo, que es acusador, adversario y que hace tropezar, veamos la realidad de lo que sucedió en este relato. Pedro le dice al Señor Jesucristo que no haga lo que él está diciendo que va a hacer, que cambie de planes. Y el Señor le dice, se vuelve a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, y le dice la razón, me eres tropiezo. Este mundo está lleno de personas que sirven de tropiezo. Y hay algunos, como digo, que son simplemente dominados por Satanás en este mundo. La gente cree que solo los endemoniados que echan espuma por la boca están bajo el demonio. No. Los sistemas educativos, haciendo caer a nuestros niños en mentiras, impulsándolos a la maldad, a la sexualidad impura. Las profesores de los colegios impulsando a sus alumnos en vez de hablarles bien de la familia y de la moral, a ser libertinos, a vivir su vida. Y están sirviendo de tropiezo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y ahí están los políticos, los cantantes, los que hacen show, todo ese mundo sirviendo de tropiezo, haciendo que la gente, como Pedro, deje de poner su mirada en las cosas de Dios en Cristo y las ponga en las cosas de los hombres. Además de eso, se complica aún más la cosa cuando hay falsos maestros de la Biblia, falsos predicadores, falsos profetas y falsos apóstoles, que influyen en las personas, en las congregaciones, alejándolos de la santa palabra de Dios para que escuchen locuras y tonterías. Y esos están sirviendo de tropiezo a muchos. Hace poco vi algo impresionante de las locuras que están haciendo algunos en cultos llamados evangélicos. Y da tristeza. Y a veces da como enojo. Pero ¿qué es lo que sucede? Los han hecho tropezar apartándose de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de los que hacen tropezar? Lo leímos aquí. Los ángeles vendrán a hacer una división y van a poner a los que son de tropiezo y los echarán en el horno de fuego. Y junto con ellos están todos, como les decía, esos líderes políticos que hacen tropezar a una nación entera. Ustedes saben que nos hacen tropezar a todos cuando ellos aprueban leyes impías. Esos diputados que promueven la maldad en sus leyes están sirviendo de tropiezo, apartando a la gente cada vez más de Dios y de su palabra. Y esto creo que lo tenemos claro. Pero volvemos al tema del asunto. Es que Pedro no era ninguno de esos. Pedro era un creyente. Pedro amaba a Jesús. Él no era Satanás. Hay que entender bien lo que Cristo está diciendo. Pedro no era Satanás. Ahí después
Versículos donde se nos dice claramente que Jesús tenía a Pedro como uno de sus hijos y rogó por Pedro para que su fe no faltara. Pero en ese momento en particular, este querido Pedro se puso del lado del diablo. Antes de ponernos tristes por la realidad que vamos a estudiar, quiero recordar las cosas que dice, las promesas que tenemos los creyentes. Primera de Juan 5:18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo hacemos para reconciliar que el maligno no le toca, pero que usted puede llegar a cometer una torpeza como la que cometió Pedro? No, el maligno no puede tocar ni arrebatar ni una sola de las ovejas de Cristo. Cristo murió por ellas, derramó su sangre por ellas y, como hemos visto en las exposiciones de Juan, nadie las arrebatará de mi mano, dijo Cristo. Mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es el sentido en el que dice ahí, el maligno no le toca. El maligno no puede hacer eso. Sin embargo, vemos otras cosas que sí puede hacer el maligno y lo hizo con Pedro. Lo hizo desviar su mirada de Jesús y de la voluntad de Dios. Y le dice Cristo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y está en ese momento sirviendo a los propósitos del diablo. Qué tremendo es esto. Está colaborando con el diablo. El líder de los apóstoles. ¿Cómo puede pasar esto? Pedro, estoy seguro, porque leemos en la Biblia quién fue Pedro, que las intenciones de Pedro no eran malas. No eran malas. Pero se puso del lado del enemigo. Y fue en ese momento tropiezo. Claro que Cristo no tropezó porque él jamás pecó, pero vio el tropiezo ahí. Esto tiene que generar temor en nosotros, porque de alguna manera hemos siempre creído que si las intenciones son buenas, todo está bien. Él lo hizo eso, pero él lo hizo con buena intención. No, es que eso no es lo que importa. Pedro lo hizo con buenas intenciones y se puso del lado de Satanás. Esto nos enfrenta a la realidad, una vez más, de esa doctrina que los antiguos llamaron el pecado remanente. Esa palabra lo único que significa es el pecado que aún queda ahí. Usted ha sido salvado por la gracia de Dios. Usted vio en Jesucristo su Salvador, se arrepintió de sus pecados, clamó a Él por salvación. Dios le ha perdonado, le ha dado su Espíritu Santo y gloria a Dios por todo eso. Pero ¿sabe qué? Todavía puede pecar. Eso es lo que se llama el pecado que todavía queda ahí. La capacidad de pecar. Y esto de que existe el pecado remanente y de que todos nosotros, sin excepción, todos pecamos y podemos seguir pecando, no tiene que traer jamás a nuestra vida una especie de consuelo al pensar, nos alzamos de hombros y decimos, así es, todos pecamos, ¿qué se va a hacer? Así no lo ve el cristiano. Si usted ve en la Biblia permisos para pecar, hay un serio problema con su corazón y yo dudaría de que usted tenga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad y nos ilumina para ver dónde está el pecado y huir de él. Y nosotros en este momento no podemos, y es que lo he escuchado muchas veces. Ven los pecados de David, los pecados de Pedro, las mentiras que cometió Abraham, todo lo que los hombres de Dios tropezaron y se excusan en ello.
supuestamente son cristianos y dicen, bueno, y David también, hasta David cayó, hasta Pedro negó, y cuando hay conflictos, he visto que hasta sacan el conflicto que hubo entre Pablo y Pedro, entonces para ser contenciosos. El que anda buscando en la Biblia permisos para pecar y se excusa en que en la Biblia se nos relata el pecado y piensa que eso le disculpa y se siente consolado de su pecado, no creo que sea cristiano. Así no es como nosotros vemos la Biblia. Sí, sabemos entonces la triste realidad de que podemos pecar y nuestro estimado apóstol Pedro cayó y pecó. Y él es tan consciente de esto que en su epístola, 1 Pedro 5:8, él dice esto. Sed sobrios y velad, vigilen. ¿Recuerda cuando vimos velad debidamente? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro Satanás, el diablo, el acusador, el difamador, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él puede decirlo, lo experimentó en carne propia, lo vivía y está advirtiendo, no se descuide porque hasta con las mejores intenciones viene Satanás y lo hace tropezar. Gracias a Dios de veras por sus promesas, que es lo único que nos sostienen. En Lucas 22:32 se nos dice cómo es que sucede esto de las caídas en pecado nuestras y de todos los hijos de Dios. Veamos el ejemplo con el mismo Pedro. Lucas 22:32. Estamos viendo ambas cosas, la parte negativa y la parte positiva, mezcladas porque así se dan en la vida. 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, este es Pedro, ¿verdad? Simón, Simón, he aquí Satanás, el adversario, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Al ver esta triste realidad de que podemos pecar y que podemos tropezar y servir de tropiezo a otros, como ahorita veremos, esta es nuestra esperanza. Si hacemos lo que dice Pedro, ser sobrios, velad, estar alerta porque el enemigo anda, y si nos tomamos de la promesa de Cristo, Él intercede por mí. La lectura de la mañana, el sacerdocio perpetuo de Cristo, es la mediación de Cristo en nuestro favor. Es Satanás el que quiere que usted caiga. Es Satanás el que quiere hacerlo pecar. Es Satanás el que quiere usarlo a usted para hacer tropezar a alguien más. Y esta es la realidad que vivimos. Entonces debemos tomarnos de esa promesa. Y Jesús dice, sí, Satanás lo pidió. Porque hasta para eso tiene que pedir permiso a Satanás. La gente, ustedes saben las locuras que se hacen y piensan que la guerra espiritual contra Satanás es pegarle 4 gritos al diablo y decirle que lo patean y que lo majan y todas esas tonterías no sirven de nada. Esa guerra se pelea de rodillas y cada día de nuestra vida sabiendo, hoy me enfrento a la posibilidad de que ese adversario quiera venir a hacerme tropezar o hacer que yo sirva de tropiezo a alguien. Y tengo que tomarme de la promesa que le dijo Cristo a Pedro. Sí, puede ser que hoy sea un día en el que Satanás me pida para zarandearme. ¿Entienden la palabra zarandear? Lo que se hacía. Pero mi confianza es que tengo a Cristo. Él es mi abogado y Él me defiende. ¿Qué es lo que tenemos garantizado? Que nuestra fe, si es una fe verdadera, no falta. A veces, mi hermano, usted puede sentirse con poquísima fe, pero la fe nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar la verdadera fe.
Esos que dicen, perdió la fe y se fue, nunca tuvo la verdadera fe. La verdadera fe no se puede perder porque el Hijo de Dios Jesucristo lo está prometiendo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y nosotros igual que Pedro, una vez que hemos sido conscientes de nuestro tropiezo o de que hemos hecho tropezar a otros, lo único que nos queda es lo que Cristo le dice a Pedro: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Para eso es que a veces pasamos por pruebas y por tropiezos terribles y nuestra alma entra en una agonía de decir, ¿por qué pasó esto y para qué? Dios quiere que usted ahora, con ese entendimiento y conocimiento, vaya y advierta a otros y cuide a otros. Y no se alce de hombros y diga, es que nadie experimenta por cabeza ajena, que le pase lo que tenga que pasarle para que aprenda. Eso no es el amor cristiano. Usted tiene que hacer lo posible de que otro no pase por lo que usted pasó. Advertirle, como lo está haciendo Pedro con nosotros. Ahora, ¿dónde está esto y cómo identificamos entonces que hay tropiezos o que podemos nosotros tropezar o ser de tropiezo a otros? Vamos a ver cómo se describe el camino de Cristo. Y entonces todo lo que lo obstaculice, vamos a tratar de huir de ello. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, vea que ya le dijo a Pedro por qué fue que él en ese momento se estaba actuando como un partidario del enemigo. Está del lado de Satanás en ese momento. ¿Cómo? Porque no puso la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces ahora viene Jesús y explica su camino. Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta negación tenemos que entenderla para poder practicarla. Sería una locura pensar que es que Cristo nos está pidiendo que tenemos que decirnos no a todo lo que tenemos ganas de hacer. Es un continuo no, no es eso. Es identifiquemos nuestros deseos, nuestros intereses. Y en el momento en que esos deseos e intereses choquen con la voluntad revelada de Dios en su palabra, entonces es cuando viene el momento de decir no. No es que nosotros estamos llamados a decirle no a todo. Es a todo lo que entorpezca mi avance, el camino de la santidad al que he sido llamado. Porque ahí dice, por eso es que siempre el Señor lo pone en estos términos. Si alguno. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y la pregunta es, ¿quiere usted venir en pos de Jesús? Eso es el cristiano. La gente quiere tener sus propias ideas de lo que es ser cristiano, pero esto es ser cristiano. Seguir a Jesús. ¿Lo está siguiendo usted? Porque para seguirlo, aquí está la receta, ¿cómo se sigue a Cristo? Bueno, sigue a Cristo primero que todo, aquel que ha desistido de su propio camino en la vida, que ya ha reconocido que iba por el camino que lo llevaba a la perdición. Esto no significa que es que estaba en terribles pecados necesariamente, pero también de ahí rescata a Dios de terribles pecados, pero de una vida simplemente cómoda en la que usted vivía para usted mismo, sin, como dicen algunos, sin hacerle mal a nadie. Y iba rumbo al infierno también. Pero un día la luz de Dios llegó a su alma para ver que usted sin Jesucristo estaba perdido, pero que había esperanza en el Salvador. Y entonces usted cree en Él y cree que esa sangre derramada en la cruz le limpia de todos pecados. Usted está dando entonces el paso de dejar su propio camino para seguir a Cristo. Y ahora sí, ¿usted cree que el enemigo de Dios y el adversario está feliz y aplaudiendo de que usted tomó la decisión de dejar el mundo y el pecado para seguir a Cristo? ¿No? Entonces Él va a venir con sugerencias. Él va a venir a poner circunstancias para entorpecer esa decisión
de que usted dijo, sí, yo quiero ir en pos de Jesús. Y en el momento en que usted identifique que esto que me está ocurriendo es un obstáculo para seguir a Cristo, entonces ahí viene la negación. Y digo, no. Aunque todo el mundo le aconseje diferente, aunque en su familia se admiren de por qué está haciendo eso, porque yo sigo a Cristo y esto me está entorpeciendo seguir a Cristo. Pedro olvidó en ese momento que había que negarse a sí mismo, que a Cristo lo que le importaba era la voluntad del Padre. De principio a fin, en el ministerio de Cristo es la voluntad del Padre. Hacer lo que Dios le mandara hacer, parezca conveniente o no conveniente. Y Pedro lo olvidó, y al olvidarlo está poniendo la mira en las cosas de esta vida. La verdad es esta, que la gente sin la luz de Dios ve las cosas diferente, y así debería ser. Pero si usted ve las cosas muy similar de como las ve el mundo, pregúntese qué está pasando. Porque si usted tuviera la luz de Dios, usted ve las cosas diferente. No evalúa como el mundo evalúa. No tiene sus mismos valores. Las cosas que son importantísimas para el mundo, para nosotros no son tan importantes. Y en lo que nosotros queremos poner alma y corazón, el mundo se asombra de por qué y para qué. ¿Para qué eso? El camino es espiritual. Lo que impide entonces el crecimiento espiritual viene del enemigo. Si usted vive una vida cristiana en la que no ve ningún tropiezo, ningún obstáculo, también debería cuestionarse, ¿cómo está viviendo usted? ¿Cómo es eso que usted nunca tiene ataques del enemigo? Nunca viene Satanás a entorpecerle. Nunca es consciente de las tentaciones. Qué extraño, porque todo cristiano que ha hecho su profesión de fe en Jesucristo, Satanás tiene a todos los demonios vigilando. Y le van a poner sus tropiezos y lo tienen bien vigilado. Qué triste, los demonios sí velan. Nosotros somos los que tenemos que velar. Bueno, entonces tengamos eso claro. Si algo nos entorpece el avance espiritual, es del enemigo. Si algo entorpece, si usted hace algo que entorpezca el avance, el progreso en santidad de otros, usted se está poniendo del lado de Satanás. Todo lo que alimente nuestro egoísmo, todo lo que alimente nuestro orgullo y nuestra vanidad, sepa que eso no es poner la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No es tan difícil, mis hermanos. Lo que tenemos que hacer es ser serios en esto. Evaluémonos. No tomemos decisiones tan rápido. Doblemos las rodillas antes de tomar esa decisión. No hablemos tan rápido. Pensemos un poquito antes de responder, porque con esas palabras, ay, si Pedro se hubiera mordido de la lengua ahí y lo piensa un poquito, ¿por qué será que el Señor está diciendo eso? Pero se apura a decir lo que él siente, no lo haga, se está poniendo del lado del enemigo. Es triste decir que incluso hay padres que entorpecen el camino de sus hijos. Hay padres que entorpecen el camino de sus hijos. Claro, nadie va a decir cuál padre lo va a hacer con mala intención. Por supuesto que no. Los padres quieren el bien de sus hijos, pero no actuar conforme a la palabra de Dios es ponerse del lado del enemigo y ser tropiezo para sus hijos. ¿Cuándo? Cuando usted les muestra a ellos que lo que es importante en esta vida es lo material. Usted está haciendo tropiezo, lo está haciendo materialista, lo está haciendo seguir el camino del mundo. Cuando usted solo está contento con que sus hijos se porten bien, no anden en drogas, terminen la carrera universitaria y piensa que está bien.
Entonces tenemos que nosotros, vean las palabras de Cristo, apártate. Nosotros también deberíamos apartarnos de los que nos hagan tropezar. Y aquí el creyente se topa con algo que es difícil, sobre todo los que han tenido muchos amigos en el mundo y les parece que les es difícil romper con esas amistades que les son de tropiezo. Yo conozco personas que no fue posible, y el grupo, y que los quiero tanto, y mis queridos amigos, y allá está con sus queridos amigos. Debemos saber identificarlos. Y no estamos diciendo que no se puede tener esos amigos, pero si usted no los puede ganar para Cristo, y si usted ve que más bien es ellos que lo están arrastrando a lo que no agrada a Dios, tiene que apartarse. Tiene que apartarse también de situaciones que lo llevan a tropezar. O como decimos repetidamente en el curso bíblico de batalla por la pureza sexual, dice, abstenerse de esas situaciones que lo llevan a pecar o al riesgo de pecar, porque tenemos que ser sabios. Algo en sí mismo puede que no sea malo, pero es un riesgo. ¿Por qué tomar los riesgos? Si toma el riesgo, caerá. Eso es el cristianismo. Seguir a Cristo, buscar caminar con Él, apartarse de todo lo que en el mundo le entorpezca caminar con Cristo. Porque dice el versículo 25, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y el versículo 26 es una explicación del 25. ¿Cómo es esto de salvar la vida y perderla y hallarla? El 26 nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, si su afán es tener una buena vida aquí y ahora, es posible que llegue a tenerlo con la ayuda del enemigo y perderá su alma. Pero es necesario que todo el que de veras quiere seguir a Cristo tome esa decisión sabiendo, aunque me quede sin nada, pero a Cristo jamás abandonaré. Y es tan extraño. La pregunta se contesta tan fácilmente, ¿qué aprovechará al hombre? Pero el engaño de Satanás le parece que sí. Yo recuerdo unas palabras terribles de alguien que se fue del camino para vivir como él quería. Y cuando se topó a una hermana que le habló, dijo, ahora sí que estoy disfrutando la vida y soy libre. Ahí en esa iglesia, que todo no haga esto y no haga lo otro. Qué cosa más triste. Porque esa expresión mostró dónde estaba su corazón, y su corazón estaba en este mundo. Pero la pregunta sigue, ¿y qué le aprovechó? Si ganó el mundo y toda esa vida que quería, pero perdió su alma. Lo de esta vida dura un tiempo, pero se va a acabar. La eternidad es para siempre. ¿Valía la pena arriesgar eso por la eternidad? Esto de ganar el mundo. Hay gente, ustedes han oído eso que la gente dice, es que ese le vendió, dicen que le vendió el alma al diablo, el otro que hizo un pacto con Satanás. Hermanos, ¿cómo engaña el enemigo? Usted no tiene que hacer un pacto ahí, Satanás, venga y firmemos, Mire, si usted sigue el mundo y el camino del mundo, ya el pacto está, ya usted está ahí. No nos engañemos con eso de que es que le vendió el alma al diablo. Eso sí tiene un significado. Una vida sin problemas quiere algunos, y sí, si usted quiere vida sin problemas, no puede cristianismo, porque el cristianismo trae problemas. Ahora, cierta clase de problemas.
los cuales nosotros vemos, como Pablo decía, para mí nada es el sufrimiento, las carencias, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si lo que importa para ustedes es estabilidad financiera, estabilidad emocional, laboral, incluso eclesiástica, una iglesia donde no se pida nada de usted, donde usted haga lo que quiere y si quiere, sí, puede ganar eso y perder su alma. El camino entonces del cristiano se comienza a complicar por el ejercitar esto que Cristo dijo. Niéguese a sí mismo. Cada vez que enfrente la ocasión de caer en pecado, digo no. Oh, si nosotros al ser tentados hiciéramos esa traducción de lo que significa ceder a la tentación. Ceder a la tentación significa decirle, prefiero al pecado que a Cristo. ¿Quién se atrevería a decir eso con sus labios? Y sin embargo, con sus acciones lo hace. Cuando vuelve otra vez al pecado. Ahora, ¿podría alguien dentro de una iglesia estar ahí sirviendo a los propósitos del diablo? ¿Puede esto pasar? Le pasó a Cristo, en la iglesia de Cristo, con sus dos, entre verdaderos cristianos, donde había uno que tampoco era verdadero, sino un hipócrita, un falso creyente. Y de ese, obviamente, que se puede esperar. Pero es que si la gente llevara rótulo diciendo, yo soy falso cristiano, yo soy verdadero cristiano, no es así como se identifica. El cristiano se identifica por su conducta, por sus palabras, por sus sentimientos. ¿Dónde está su corazón? Pudiera ser que haya alguien en iglesias de Cristo que esté sirviendo a los propósitos del diablo. Yo recuerdo ver personas, no aquí gracias al Señor, pero que para todo lo que la iglesia quería hacer o hacer, había un problema y una objeción, siempre una objeción. ¿Tendremos ese corazón? No, lo único que tenemos que pensar es, al momento de decidir, esto es para la gloria de Dios, esto ayuda en el avance del reino de Cristo, y si es así, yo digo amén, cueste lo que cueste. Pero el que le ve peros a todo, y pero esto, y si pasa esto, y si pasa lo otro, mi estimado hermano, porque sí puede ser hermano, y estarle sirviendo en esa actitud negativa a los propósitos del enemigo. Ahora, al leer esto tan duro, ¿verdad? De Cristo diciéndole a Pedro, apártate de mí, Satanás, jamás quiero que pensemos que nosotros estamos llamados a decirle eso a un hermano. Y en cierta conversación de tratarlo así. Cristo es Cristo. Nosotros somos débiles pecadores, que también nos podemos poner a veces del lado de Satanás. Entonces, no estamos llamados a confrontar a otros de esa manera que Cristo lo hizo, pero sí a discernir cuando alguien está obstaculizando el avance, sea el avance nuestro o el avance de otros. Discernir, darse cuenta, eso que está diciendo el hermano o haciendo, ¿será apropiado o no? Y por otro lado, pensemos, ¿tendría algún hermano, ya dijimos eso, que usted no le va a decir eso al hermano que lo está haciendo tropezar o llevando por el mal camino, pero pensemos, ¿tendría algún hermano en la fe razón suficiente para decirle eso a usted? ¿Será que usted se comporta a veces, o se ha comportado, o ha dicho algo que lo hace digno de que ese hermano le hubiera dicho, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo?
Las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿dónde están nuestras prioridades? Prioridades significa orden de importancia. ¿Qué es más importante para usted? Eso es prioritario, esa es prioridad. Luego otra cosa, luego. Esas son las prioridades. Tenemos que tener claras nuestras prioridades. Porque Cristo dijo muy sencilla y claramente: donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Si su corazón está en las cosas de este mundo, usted va a tropezar y va a hacer tropezar a otros. Cuando usted toma decisiones, ¿las toma pensando en la voluntad de Dios o en su conveniencia? Claro, sobran los versículos, como les decía, de aquellos que quieren tomarlos como una excusa o libertad de pecar. Todo me es lícito. La libertad cristiana. Somos salvos por gracia. No es por obras, hermano. Y con eso van siendo cada vez más mundanos y haciendo tropezar a otros en su mundanalidad. Yo tengo en especial pesar por los nuevos creyentes. Hermanos míos, si ustedes no han visto la mano de Dios, están ciegos, pero Dios está haciendo algo porque sigue viniendo gente aquí. Y esa gente observa. Y observa cómo es usted y cómo soy yo. Y ellos son nuevos. Y si lo ven a usted permisivo y mundano y dándose permisos, lo va a hacer tropezar a él. Y si usted es recién que viene, mi consejo es este: péguese a los que ve más santos. Péguese y únase a los que ve consagrados al Señor, a los que son hombres y mujeres de oración. Ignore a aquellos que son mundanos, que no son consagrados, que parece que las cosas de Dios las hacen por obligación, que no tienen el corazón en Cristo. Donde esté vuestro tesoro. Mi tesoro, ¿cuál es? Jesús. La mirada, dice en Colosenses, en las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Ahí está mi corazón. Ahí debe estar el corazón del creyente. Pero Satanás viene para entorpecerlo y para distraerlo y para que usted vuelva a ver para otro lado. Y hay tantas maneras de entretenerlo. La gente quisiera, yo pienso, algunos que dijera uno aquí: prohibido Netflix. Para entonces decir: ve que iglesia legalista. No lo vamos a decir. Ay, mis hermanos, pero si usted no tiene discernimiento, ¿para qué sirve eso? Decídalo usted. Decirle no a todo eso que es impío, donde sobra la maldad. No vamos a imponer las reglas. Usted tiene que aprender a caminar con Dios y a discernir si esas decisiones que está tomando son para su propio mal, para tropezar usted o para hacer tropezar a otros. Y ahí es donde a usted le toca negarse a sí mismo y decir: esto es lo que me está llamando la atención, pero yo prefiero seguir a Cristo. ¿Cómo reacciona usted cuando ve a otros que se comienzan a apartar, pero del mundo? Esos que comienza, usted los ve, que toman decisiones para ser menos mundano, para tener menos cosas que ver con esta vida y consagrarse más a Dios. Si usted se alegra y lo felicita y le ayuda en esa empresa de apartarse del mundo y del pecado, gloria a Dios. Pero pudiera ser que usted sea de los que le diga: no sea tan extremista, no vaya a caer usted en fanatismo. A ese merecido tendría que se le dijera: apártate de mí, Satanás. Porque miren,
Si un hermano se aparta de algo porque él cree que eso le está sirviendo de tropiezo y de obstáculo en seguir a Cristo, aunque usted no lo considere así, diga amén, es cosa del hermano, es el hermano el que está decidiendo. Él no le está diciendo a usted, deje eso usted también. Es su convicción personal, que él mejor no va a ir a tal lugar, que él mejor no va a ir a hacer tal cosa, porque a él eso le puede servir de tropiezo. Y usted, mi hermano y hermana en la fe, debe apoyarle en su decisión, no servirle de Satanás. El título para esta exposición es este: apártese de Satanás y no colabore más con él. Si usted no conoce a Cristo, si usted no ha recibido al Salvador por la fe, eso es lo primero que tiene que hacer. Porque hasta este momento, ¿sabe qué? Usted lo que ha hecho en esta vida es colaborar con Satanás. Ya deje ese camino, venga Jesús. Pero usted, si es creyente, también debe recordar que a pesar de ser creyente, de tener la bienaventuranza de ser hijo de Dios, usted puede colaborar con el enemigo. Y yo le voy a decir, apártese del enemigo, no colabore con el enemigo. Que Dios nos ayude como individuos, como familias, como iglesia, a tomar estas decisiones y a siempre pensar, ¿esto colabora en el avance del reino o lo entorpece? ¿Sirve esto de tropiezo a alguien? Porque estoy dispuesto a no hacerlo entonces. Quitemos el egoísmo, quitemos esas decisiones que se toman simplemente por envidia a veces. Que el Señor nos limpie de todo eso para no tropezar nosotros y no hacer tropezar a los demás. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esa es la razón. Él volverá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Oremos. Señor, te damos gracias que nos has concedido este espacio para meditar en tu palabra. Concédenos que tu palabra, como una semilla bendita, germine en nuestras almas y produzcamos mucho fruto para la gloria tuya, para el bien de los demás, para ser testimonio del poder de Cristo y que se admire el mundo de lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por todos los que aquí estamos, que nos hemos podido deleitar en tu presencia. Actúa en nuestra vida y transfórmanos por el poder de tu palabra. Lo pedimos para la gloria de Cristo y en el nombre de Cristo. Amén.